Feliz amanecer, apreciados hermanos, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Nos es muy grato darles la bienvenida al capítulo 29 del libro de Éxodo. Voy a invitarles para que pidamos la bendición de Dios por el capítulo de hoy. Padre, gracias por darnos un día más, una oportunidad más de acercarnos a ti. Y gracias por regalarnos el privilegio de buscarte. En este momento vamos a estudiar un capítulo más de tu palabra. Ayúdanos a comprender, oh Dios, las lecciones o principios que tengas para nosotros. Danos tu bendición en esta hora, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, capítulo 29 de Éxodo. Este capítulo contiene dos aspectos principalmente. Mayormente se habla de todo el proceso y el ritual que se va a efectuar para consagrar a Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Y la segunda parte, que es bastante corta, tiene que ver con el establecimiento de un sacrificio, de un holocausto diario mañana y tarde. Vamos entonces a la primera parte, no vamos a leer todos los versículos, usted puede estudiarlos allí en casa, mirar las curiosidades, lo que hay allí, pero llama la atención lo que Dios le dice a Moisés en relación de cómo debe hacer para consagrar a Aarón y a sus hijos. Y es Moisés justamente quien tiene que hacer ese proceso. Recuerdan ustedes que yo mencionaba ayer que Aarón y sus hijos fueron los escogidos para ser sacerdotes, no Moisés. Moisés era el líder, Moisés era el vocero de Dios y Moisés era el instrumento de Dios por el cual comunicaba su voluntad al pueblo. Y en esta ocasión, el inicio del sacerdocio va a estar marcado por un ritual que sí es Moisés quien tiene que hacerlo. En primer lugar, Dios le ordena a Moisés y le dice, debes hacer esto para consagrar a mis sacerdotes. Esa expresión consagrar también tiene que ver con apartar para un uso santo o santificarlos, es decir, a través de lo que Dios determine, hacerlos santos, apartarlos y santificarlos para su obra. Y entonces le dice, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Tanto el becerro como los carneros tenían que ser sin defecto. Todos los sacrificios que Dios pedía eran de lo mejor, sin defecto, y tenían que ser machos. También le dice, panes sin levadura, tome tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura, untadas con aceite hechas de flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás, junto con el becerro y los dos carneros. Pero ¿cómo se debía hacer el proceso? Bueno, lo primero que se tenía que hacer era convocar o llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo que ya vimos cómo debería haber sido hecho junto con las medidas y todo. Después de llevarlos al tabernáculo, entonces tenía que lavarlos con agua. Tenía que lavarlos tanto a Aarón como a sus hijos. Tenía que lavarlos con agua allí en la puerta del tabernáculo. Después de hacerles esa limpieza, después de lavarlos, entonces tenía que vestirle las vestiduras, esas vestiduras que vimos ayer. Después de eso, después de vestirlos, entonces el versículo 7 dice que se toma aceite de la unción y se le derramaría sobre su cabeza y lo ungiría. El aceite, como símbolo de ese sello del Espíritu Santo también, era derramado, así eran ungidos los reyes, pero en esta ocasión va a ser derramado sobre la cabeza de Aarón, de sus hijos,
como símbolo de consagración al Señor también. Noten ustedes entonces cada uno de los pasos llevados a la puerta del tabernáculo, lavados primeramente, luego se les vestía, luego se ungían con aceite, pero después de que estaban ungidos, vestidos, ahora debían ellos tomar, bueno, Moisés tomaba el becerro para sacrificarlo, pero antes Aarón y sus hijos tenían que colocar sus manos sobre la cabeza de aquel becerro. Lo iba a hacer también sobre la cabeza de los carneros que también iba a ser sacrificado. Y este era un método justamente de transferencia. Eso va a quedar un poco más claro cuando lleguemos a Levítico. Por ahora solamente quiero explicarles cómo se estaba dando este proceso. Colocaban las manos sobre la cabeza, degollaban al becerro o a los carneros, eh, y posteriormente pues seguía todo el ritual, rociar la sangre sobre el altar, untar los cuernos, bueno, etcétera, hacer todo lo que se tenía que hacer con las vísceras, luego a ofrecer el sacrificio, asar la carne, deberían ellos comer la carne, ellos son Aarón y sus hijos. Bueno, todo esto tenía que hacerse en ese ritual. Este era el proceso, o fue el proceso que Dios eligió para dedicar, para consagrar a Aarón y a sus hijos, para que fueran los que oficiaran de ahí en adelante el, el sacrificio. Ese sacrificio, pues que iba a representar a Cristo. El texto dice que este ritual tenía que hacerse por 7 días, versículo 35. Dice, por 7 días los consagrarás conforme a lo que yo te he mandado. Una semana completa realizando cada día este ritual como un método de consagración, de reafirmación. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Termina esa primera parte. Bueno, Dios estaba consagrando a sus hijos. Dios los estaba ungiendo, los estaba separando para una labor especial, y por esa razón todo este procedimiento, que luego a la luz pues de la simbología, cuando en Levíticos podamos ver el significado de cada cosa, el por qué se hacía cada cosa, entonces vamos a entender por qué Dios consagró a Aarón y a sus hijos de esta manera. Luego lo que viene a los últimos versículos tiene que ver con el establecimiento del sacrificio diario, del continuo. Eh, y es ese sacrificio que tenía que ser hecho mañana y tarde, todos los días. El concepto que aparece aquí o la expresión que aparece aquí es perpetuamente por todas vuestras generaciones. Y entonces alguien podría preguntar, es decir, que todavía tenemos que hacerlo. Era perpetuamente por todas las generaciones hasta que el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo apareciera y fuese crucificado. Ese sacrificio tenía que ser hecho todos los días, como lo mencioné ya, mañana y tarde. Además del cordero, se tenía que ofrecer una décima parte de flor de harina. Tenía que estar amasada con aceite de olivas machacadas, y también la cuarta parte de un hin de vino. Este ritual tenía que hacerse todos los días, como ya le mencioné, mañana y tarde, mañana y tarde. Era el método que Dios había establecido para recordar al pueblo de Israel
número uno, ¿quién los había sacado de Egipto? Eso lo menciona el versículo 46. Pero número dos, en la simbología, para recordar que solamente por la muerte y por el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero, entonces las personas podían encontrar limpieza, limpieza espiritual, la limpieza de sus pecados. Dios, en este capítulo 29 establece el sacerdocio y lo establece con una ceremonia de consagración, de dedicación, de limpieza, porque hay limpieza, hay lavamiento, se le pone un nuevo vestido, se unge con aceite, se hace el sacrificio y todo esto tenía como propósito justamente santificar a Aarón y a sus hijos. Dios desea también que nosotros seamos santos, que nosotros seamos santificados. Hoy día, como yo lo mencioné, como lo he mencionado ya, hoy día nosotros somos un reino de sacerdotes y Dios espera que también seamos santos, que también seamos ungidos por el Espíritu de Dios cada mañana, cada día, que también podamos acudir al trono de la gracia mañana y tarde para presentarnos ante el Señor, para interceder, para rogar por nuestros pecados. Y justamente esa implicación de depender, de que mañana y tarde se estuviese sacrificando, es la necesidad que hoy día nosotros tenemos de mañana y tarde sacrificar en el altar eh, nuestro ego, nuestro yo, nuestros pensamientos y dejarlo todo allí entregado, puesto en la mano de nuestro Dios. Continuaremos el lunes si Dios nos lo permite. Gracias por acompañarnos durante esta semana, pero el próximo lunes estaremos entonces entrando en el capítulo 30. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad a Jehová, consagrados a Él también todos los días. Padre, gracias por regalarnos un día más y por regalarnos un capítulo más. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir santificados, apartados para ti, que también nosotros podamos ser lavados de las impurezas que nos han alcanzado, que podamos ser vestidos con la justicia de Cristo, que podamos ser ungidos con tu Espíritu Santo y que podamos sacrificar, ofrecerte ese sacrificio vivo y agradable que somos nosotros mismos, Señor, sacrificar nuestro corazón a ti mañana y noche, mañana y tarde, para que de esa manera podamos vivir santificados en tu presencia. Danos tu bendición en esta hora. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis apreciados. Nos vemos mañana en la iglesia y en este espacio el próximo lunes. Bendiciones para todos. Dios les acompañe y les guarde.